Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos vean. Estamos aquí en esta entrevista podcast que estamos haciendo con miras a la convención constituyente, ¿cierto? Que se va a hacer ahora este mes, o sea, que se va a elegir ahora este mes de abril. Tengo aquí, a mi parecer, a dos de las mayores representatividades de la disidencia y la comunidad LGBTIQ+, ¿cierto? En la comuna y en la región de Antofagasta. Esta instancia surge, ¿cierto?, con la necesidad de dar a conocer nuestras inquietudes, problemáticas, sumado además el hecho de carecer por completo de alguna autoridad civil que se encargue de exponer nuestro pensar y ponerlo a disposición de la comunidad en un momento tan histórico y decisivo como lo será el proceso de reescribir una nueva constitución, siendo fundamental que las voces de las comunidades, entre comillas, minoritarias, queden al alcance de quienes van a concretar dichos cambios. Dicho lo anterior, paso a saludar a quienes nos acompañan y vamos a preguntarle también sus pronombres, ¿cierto? Tengo a mi costado acá a Gabriela Carrasco Urquieta. Buenas tardes. ¿Su pronombre, señorita? Ella. Ella, perdón, me adelanté, pero ya lo conversé antes. Abogada, ¿cierto? Es ella, profesora de Derecho Internacional Público y Derecho Político en la UCN, profesora de inglés en la Universidad Santo Tomás, abogada colaboradora del Instituto de Derechos Humanos, cofundadora del movimiento Independientes del Norte. Regísimo. Y tenemos aquí a nuestro costado a Fernando San Román. ¿Sus pronombres? Él. Él, muy bien. Él es comunicador social. El 2012 sale elegido alcalde de Tocopilla, siendo el alcalde varón más joven de Chile con 27 años, el periodo 2012 al 2015, y es cofundador de los periódicos El Polémico y El Regionalista. Actualmente es presidente del movimiento Tocopilla Vuelve y tiene una participación muy importante en la coordinadora de organizaciones por la diversidad y disidencia sexual de Antofagasta, ¿cierto? Sí, gracias. Muy bien. Vamos, entonces, imagínense, tenemos tremendas personas acá. Vamos entonces a empezar con una pregunta de rigor, para no olvidarnos. En miras de la constituyente, ¿cierto? Que se viene ahora en abril y vamos a estar eligiendo. ¿Podrían ustedes señalarme cuál creen que serían los dos... ¿podrían señalarme cuáles serían los temas más importantes que tendría que abordar esta constitución, obviamente en relación a la temática de género y de sexualidad? Sí. Vamos a empezar con Gabriela. Bueno, en realidad voy a aprovechar un poquito de proselitismo y voy a decir cualquiera que estén en el programa del Movimiento Independiente del Norte, en realidad. No, pero mira, dentro de las temáticas que estimamos de relevancia, obviamente, a pesar de que la disidencia nosotros entramos en estas categorías sospechosas porque hemos sido, ¿no es cierto?, oprimida y vulnerada históricamente, etcétera, lo cierto es que cuando hablamos de una nueva constitución, bastaría considerar el catálogo internacional de derechos fundamentales y de derechos humanos que están establecidos ya en multiplicidad de tratados, muchos de ellos firmados por Chile y que se encuentran actualmente vigentes, para poder generar una base que corresponda a un mínimo de dignidad para las personas que pertenecen, ¿no es cierto?, a la comunidad LGBTIQ+. Desde ese punto de vista, hay temáticas que, si bien son específicas, ¿ya?, su abordaje podría darse, por ejemplo, no necesariamente de forma explícita en el texto constitucional, si bien tiene que haber un reconocimiento en el texto constitucional, o sea, se tiene que hacer una referencia a las disidencias sexuales, eso tiene que estar en el texto. Sin embargo, los pormenores, por decir así, de carácter legislativo, una vez existe ese reconocimiento constitucional, se pueden revisar mediante la legislación, o sea, cambios legislativos, por decirlo así. Dentro de las temáticas más relevantes, obviamente, es el reconocimiento de la mera existencia de nosotros como grupo, porque es así, eso no está, por ejemplo, en ningún texto constitucional, y el hecho de que no existe ese reconocimiento, desde ya le pone una especie de cortapiso a las reivindicaciones que nosotros queramos solicitar, digamos, por otros medios. Por ejemplo, si hubiese un reconocimiento primero de la existencia de las disidencias sexuales y del reconocimiento también de que las disidencias sexuales forman parte del núcleo fundamental de la sociedad. Cuando se habla de familia, por ejemplo, en la Constitución se entiende la familia, ¿no es cierto?, papá, cisgénero, ¿no es cierto?, hijos, pero tiene que entender, de hecho, la ampliación del concepto de familia se ha generado por vía de tribunales, ¿cachai?, por judicial, ¿cachai? y también la solicitud de sentidas de la ciudadanía, ¿cachai? Pero si tuviésemos ese reconocimiento en principio, de ahí viene como una especie de cascada de interpretación, toda una apertura de ámbito de derechos para, digamos, las disidencias. Entonces, para mí ese sería el primer paso, en realidad. Principal, entonces, un reconocimiento constitucional. Y por decir, una presencia en la Carta. Exactamente, sí. Bueno, ¿le repito de nuevo, por si acaso? No, me queda claro. Coincido obviamente con Gabriela, creo que el reconocimiento es fundamental, es como para partir, como para iniciar, es decir, aquí estamos, existimos, somos el Estado
y nuestro país nos reconoce como tal, y como primer paso. Y creo que hay que buscar los mecanismos en la Constitución de garantizar la no discriminación de nuestra comunidad. Porque hoy día existen algunos mecanismos, está la llamada ley Zamudio, pero que finalmente no se cumple, y además, aunque se cumpliera, tampoco abarca todas las discriminaciones, todas las formas, incluso probar que hay una discriminación, la carga de la prueba. Es muy complejo finalmente de llevar a la práctica esa normativa, y por lo tanto siguen existiendo discriminaciones brutales, atroces, de todo tipo, laborales, y más que eso, siguen siendo asesinados, asesinadas, asesinades, y no pasa nada, y el Estado no se hace cargo. Entonces creo que junto con el reconocimiento, que esté garantizada en la Constitución mecanismos concretos, reales, que podamos llevar a la práctica para asegurar la no discriminación. Eso te podría decir. También, exacto. Muy bien. Sí. Mira, excelente. Mira, entonces ahora voy a hacer una pequeña pregunta a ti directamente, Fernando. Te digo, este año estuvimos viendo que la candidatura que estuvimos viendo el año pasado, ¿cierto? El 2020, que dado la nulidad que quedó después el Tribunal Constitucional, no, el Tribunal Electoral, la postulación entonces del alcalde queda suspendida, ¿cierto? Conociendo además que tenemos como una especie como de vacío político en la alcaldía, acá en Antofagasta, ¿qué es lo que se viene para ti en lo político específicamente para este 2021? Mira, yo soy una persona que cree que hay que participar activamente en política. Soy crítico del sistema, del modelo, de esta legalidad que tenemos, pero creo que restarse no es el camino. Y si bien creo profundamente en la movilización social y creo que hay que continuar movilizándose porque la manera que tenemos para empujar los cambios, lo poquito que tenemos hoy día, estos pasos que se están dando incipientes, no hubieran sido posibles sin movilización social activa, fuerte, protagónica de los pobladores, de las organizaciones sociales. Entonces, dicho eso, creo que no podemos dejar de lado la participación en política. Creo que hay que ocupar todos los espacios institucionales posibles para generar cambios y para lograr cambiar este modelo y esta sociedad tan injusta que tenemos. Y en ese sentido yo voy a estar disponible para lo que sea necesario. Un agente de cambio. Lo que se requiera. O sea, hoy día no pudimos concretar la candidatura a la alcaldía y lo lamento harto porque había mucha esperanza en que pudiéramos levantar una candidatura alternativa, con propuestas concretas. Uno hoy día ve los debates de los candidatos a alcalde de Antofagasta y discúlpenme que lo diga, pero es muy decepcionante. ¿Cosa ver la encuesta, no? Incluso a mí me han dicho, claro, es cosa ver la encuesta, tú vas a llamar a votar por alguien. Primero, yo no creo en eso de los caudillos que hacen el llamado a votar. Eso es de la vieja política. Yo no soy de esos, no somos de esos. Mal podría yo hacer eso. Pero sí, uno en lo personal puede tener su opción y votar. Y hoy día, si tú me preguntas, yo no me siento inspirado por ninguna candidatura a alcalde o alcaldesa de la comuna de Antofagasta. Y no solo por las personas, porque las personas, uno no puede juzgar a las personas por eso, sino por sus propuestas, por su trayectoria, sino porque hay una carencia de debate político, hay una carencia de propuestas en lo comunal que es realmente lamentable y triste. Entonces, lo que decidimos colectivamente, quienes empujamos esta candidatura, es seguir adelante con un movimiento político y social que hemos denominado Antofa Más Digna, para seguir impulsando ideas, acciones para cambiar las cosas en Antofagasta y en la región. Y en eso vamos a estar. Sabemos que en noviembre hay elecciones de distintos cargos, senador, diputado, core, presidente. Lo que sí yo puedo decir es que no me llama la atención ni me atrae una elección parlamentaria, aun cuando en el 2017 fui candidato al Parlamento por el Frente Amplio. Porque siento que el parlamentario se va. Y en este momento creo que lo que se requiere son ocupar espacios territoriales, locales, y eso es lo que al menos a mí me llama la atención y creo que en eso puedo aportar. Algo mucho más estrecho. Exacto, algo más local, más provincial, más donde uno pueda estar acá y permanecer acá. No descarto en el futuro más adelante otras opciones, pero al menos en este momento eso me llama la atención. Y además creo que hay que seguir construyendo un proyecto para el municipio de Antofagasta, porque si no fue ahora, puede ser el 2023. A mí me interesa lo local, el poder local, porque ahí se pueden hacer cosas concretas por la gente, cambiar las cosas, la calidad de vida, reorientar las inversiones, redistribuir el presupuesto municipal, darle poder real a la gente para tomar decisiones en qué se gasta la plata y no gastársela como se está gastando
esos 100.000 millones de pesos anuales que tiene la Municipalidad de Antofagasta. Que no es menos, es una de las, yo creo que uno de los lugares más... Sí, un presupuesto altísimo. Sí, Sí. Y Gabriela, vamos con usted. Mire, usted como cofundadora, ¿cierto? Y en mi percepción personal, yo creo que tú eres quien redacta la teoría política, ¿no? Del Movimiento Independiente del Norte. Perdón, pero yo creo que es así. ¿Es así o no? No. Ah, no, a ver, ahí hay harto que... No, vale, ahí hay harto que aclarar. O sea, qué rico y qué bacán sería, por ejemplo, decir, oye, ¿sabéis qué? A lo mejor voy a pegarme esta patinada mental y voy a sacar un programa, por ejemplo, entero para el movimiento. A ver, lo bonito que tiene el movimiento es justamente esa carencia de personalismo, en el sentido de que somos un grupo de personas que decidimos desde el momento en que comenzamos a trabajar en esto prestarnos los distintos apoyos desde cada uno de las capacidades que tengamos, ¿ya? Principalmente. Desde ese punto de vista es obvio que yo tengo transversalmente, digamos, toda la parte de los programas son de mi agrado. Voy a manifestarlo de esa forma, ¿ya? Comulgo totalmente con todo y cada uno de los puntos del programa. Y obviamente cuando uno parte con un movimiento, por ejemplo, acá en Antofagasta, nosotros generamos sinergia con La Serena en su momento. Y La Serena tenía un programa avanzado por el hecho de que existía allí una serie de profesionales, o sea, profesionales en su mayoría igual abogados. Yo sé que de repente no nos quieren mucho, pero para algunas cosas servimos. Cuando hay una base social detrás sí servimos. Cuando no, bueno, hay el peor enemigo. O sea, el abogado puede ser peor a mí, o sea, el peor enemigo de un conjunto de ciudadanos o un muy excelente aliado. Va a depender del tipo de la interés moral también que tenga. En este caso, se trabajó con un conjunto de profesionales el programa. Nosotros muchas veces hemos recibido también de personas, por ejemplo, que están fuera del ámbito político, las felicitaciones del caso porque literalmente somos el movimiento que ha presentado dentro de los listados de candidatura un programa totalmente definido, ¿ya? Y completamente trabajado. Ahora, obviamente todos hemos tenido input, todos hemos retroalimentado el programa, porque el programa ha ido creciendo, ¿no es cierto? Y de hecho le pusimos de la A a la Z, tratamos de generar, ¿no es cierto?, un programa de la A a la Z. Si tú me preguntas, por ejemplo, en relación con las candidaturas, cuando hay este trabajo un poco más cercano de, oye, Gabriela, ¿sabes qué? Está esta problemática, ¿cuál es nuestra postura? ¿Cómo la planteamos? ¿Qué es lo que estamos en realidad diciendo? ¿Cómo en realidad aplicamos, por ejemplo, lo que aparece en el programa? Allí es donde, por ejemplo, meto yo las garritas, por ejemplo. La pregunta que viene ahora sería entonces, si podríamos enunciar, por ejemplo, dos problemáticas grandes a las que el Movimiento Independiente del Norte le estaría ofreciendo como una solución. Bueno, en realidad una problemática, por ejemplo, es el extractivismo desatado que existe en el país. Ahí nosotros también estamos trabajando fuertemente porque tenemos, por ejemplo, el agrado, ¿no es cierto?, el privilegio de tener candidaturas como la de Arturo Soto, como la de Cristina Dorador, que son personas que conocen, por ejemplo, el valor que tiene, digamos, el territorio más allá de la mera extracción, por ejemplo, de materia prima, o la forma en la que se podría trabajar, o el por qué tenemos que dejar de verlo de esa forma, porque literalmente no nos quedan muchas décadas si seguimos en esta parada. Entonces, es re bonito hablar de, oye, crecimiento, que crezca el país. Gente, no vamos a tener país si seguimos intentando hacerlo crecer con una base meramente extractivista, ¿cachai? Es pérdida de riqueza en el fondo. Entonces, ese es uno de las problemáticas para las que estamos sí prestando, por ejemplo, obviamente una solución. Y la otra problemática es el verdadero ámbito de protección, digamos, de la persona de a pie en el cúmulo de derechos como están manifestados en la Constitución, porque la Constitución, de la forma actual en la que está redactada, resalta el derecho de propiedad como una especie, ¿no es cierto?, casi deidad invisible que infunde todo el texto constitucional. No, nosotros queremos que los derechos o el contenido de los derechos esenciales se vean en la Constitución como lo que son. No tenemos que siempre meterlos por, oye, es que yo tengo un derecho de propiedad sobre mi calidad de estudiante, para poder meter temas, ¿no es cierto?, de derecho a la educación. Oye, es que, no sé, por ejemplo, bueno, no, hay o el tema libertario de los fondos previsionales, ¿cachai? Entonces, eso también es súper gracioso, porque la propietarización que tanto gusta al chileno desde el texto constitucional, se manifiesta solamente en el ámbito que le es conveniente a los grupos de poder o a los grupos económicos.
porque te dicen a ti, trabajador, tú eres dueño, propietario de tus fondos. ¿Y en qué se manifiesta ese derecho de propiedad? Tangiblemente, ¿en qué lo vemos? Yo no lo veo, nunca lo he visto. O sea, la gente en realidad no es dueña de nada, porque el ser dueño te permite a ti tener control y cierto poder, ¿no es cierto?, sobre aquello de lo que eres dueño. Entonces, y además, bueno, obviamente eso son dos temáticas, pero también, bueno, está metido el derecho, ¿cómo se llama?, derecho al agua como derecho humano. Que también viene un poco con el extractivismo que tienen. Sí, que dice relación con eso. El cambio del paradigma socioeconómico del país. Que no pase, claro, quizás a nosotros se nos ha dicho mucho, de hecho es una crítica que se nos hace, como independientes ustedes tienen una ideología desordenada. Eso lo dijo Víctor, que está tirando de candidato por el PC, creo que concejal. Tuvimos un mini intercambio de palabras ahí que a todo esto yo no me refiero para nada a su candidatura, pero me llamó mucho la atención. Y eso es porque es la última, bueno, tú que tuviste también una candidatura independiente, bien lo sabes, la última defensa del partido político es eso, decirte, oye, mira, ustedes están proponiendo esta serie de soluciones con una cierta base ideológica, pero su ideología es desordenada. Oye, pero sí, yo creo que, pero yo creo que en lo que más está claro en estos momentos es que los partidos políticos no nos están representando. Claro, eso quedó de claro. Hay una crisis. En octubre, claro. Sí, hay una crisis de representación de los partidos políticos. Y que no se han hecho cargo, tampoco hay autocrítica. Para nada. Es que no hay mea culpa, no hay nada. Es que nada. ese es el tema, no hay autocrítica ni mea culpa, y la gente se lo va a cobrar en las urnas. Sí. Y, por ejemplo, lo que yo te puedo responder a eso es, a lo mejor esto que tú ves como una ideología desordenada implica una vía distinta a la que se ha utilizado en esta política añeja, ¿cachai? Que no tampoco ha transfundido al tema social, porque si fuera por ideología, si hemos tenido gobiernos de partidos socialistas, hemos tenido gobiernos, ¿no es cierto?, cercanos, qué sé yo, a la ADC, partido radical, y su ideología en el papel es sumamente bonita de leer. Pero ¿dónde lo hemos evidenciado directamente en estos 30 años? Entonces, si es por eso, literalmente prefiero este programa con una ideología que en el fondo es el cambio del país. No queremos definirla así. Oye, y ahora pasando a un tema así bien como de contextual de ahora, de coyuntura, con lo que pasa con el Sename, ¿cierto? Horrible los escándalos que han habido aquí. Yo tengo una pregunta aquí bien larguita que la voy a hacer a ambas. Resulta que, se había la crisis que se veía al interior de la institución estatal, escándalos todo el tiempo, mala praxis por parte de los cuidadores, de las autoridades también competentes que no se hacen cargo también justamente de esto. Y hace el año pasado creo que estuve escuchando cuando la diputada Pamela Giles, ¿cierto? Entre ellas propone, por ejemplo, ampliar quienes pueden recibir la adopción de un bebé, ¿cierto? De un niño. Entre eso ella propone, por ejemplo, la adopción homoparental, ¿va? La opción homoparental, mi pregunta bien en rigor, es cómo la plantearíamos, por ejemplo, respecto a los criterios de esa adopción homoparental. Porque se supone que si seguimos con el criterio que tenemos en este momento, que es casi una familia como célula de cis, entonces también podríamos, entre comillas, hacer la bajada y tendríamos uniones civiles, ¿cierto? Que sea un requisito quizás, no, que sea así, ¿no? ¿Cuáles serían, a tu parecer, los criterios? Si es que está de acuerdo también con la adopción homoparental. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo. Este tema se viene discutiendo hace muchos años, pero hubo algunos avances en los últimos 2 años. En 2019 la Cámara de Diputados aprobó en rigor la adopción homoparental con una mayoría bastante interesante, que incluso hubo algunos votos de derecha. No se terminó de tramitar y el Senado, por su parte también, el año pasado aprobó una legislación en la misma línea, que aún está en trámite. La ley no ha salido. Claro. En rigor hoy día no existe la adopción homoparental, lo que hay es que de manera individual uno puede adoptar y va a depender del criterio que te toque en el momento, si te autorizan o no. Lo que pasó con la jueza Karen Atala, que llegó incluso a instancias internacionales, tiene que ver con lo mismo, porque hoy día no está garantizada, no es ley. Y se está dando la paradoja que, a diferencia de otros países donde primero se aprueba el matrimonio igualitario y posteriormente se agregan estos derechos a las parejas del mismo sexo para que puedan adoptar, en Chile lo más probable es que primero salga alguna legislación de adopción homoparental y posteriormente el matrimonio igualitario. Y yo creo que sí, que efectivamente es una manera donde se podría acoger a muchos niños, niñas que hoy día están abandonados, que hoy día están en hogares del Sename, algunos en la calle, que están en situaciones muy precarias,
No, y que adentro mismo también de las instituciones no se les ofrece, por no se supuesto. le garantizan Entonces, los derechos básicos. Creo que la adopción homoparental es una opción más para darle un espacio de cuidado, de cariño, de amor a un niño, una niña, un niño. Y sobre los criterios, mira, estuve revisando legislaciones internacionales y en general en todos los países que han adoptado este tipo de leyes de adopción homoparental, los criterios son bastante amplios. No exige que sea una pareja casada. En el caso de Chile no se podría porque aún no hay matrimonio igualitario. Pero, por ejemplo, acá se podría exigir unión civil. Muchos países que tienen adopción homoparental incluso permiten que solteros, solteras, que incluso otros tipos de familia, por ejemplo, una abuela que no tiene pareja, pueda adoptar a un niño y criarlo. Es bastante amplio el criterio. Y yo creo que debe ser amplio, pero obviamente resguardando que quien adopte tenga las condiciones para poder brindarle un hogar a ese menor, a ese niño, claro, niña, que se amplíen niña. los criterios, no es que se flexibiliza el criterio. Claro, que se amplíe, pero teniendo claro que tiene que haber ciertos resguardos para el menor, pero ninguna discriminación como ocurre hoy día, que no está garantizado que las parejas del mismo sexo puedan adoptar. Y creo que hay que seguir dando el debate, hay que seguir ampliando la discusión y también tenemos que llegar a un tema más estructural porque uno dice, tiene que ser una pareja que tenga una casa para darle y hoy día el derecho a vivienda no está garantizado. Entonces también ahí vamos a caer en otro tema que es, solo los que tengan una casa van a poder adoptar un menor y la vivienda hoy día es prácticamente un privilegio. O te tienes que endeudar en un crédito hipotecario, si es que puedes endeudarte, si es que cumples con los requisitos para que un banco te dé un crédito hipotecario. Entonces, tenemos que avanzar en general en cambiar este sistema tan injusto, este modelo que todo lo mercantiliza y que no garantiza ningún derecho básico. Tenemos que avanzar hacia un modelo que la vivienda lo ponga en el centro como un derecho garantizado, y así vamos a tener una sociedad más justa donde parejas, sin importar si son heterosexuales del mismo sexo, puedan tener todas las condiciones para adoptar un niño y que ese niño no esté abandonado y pueda recibir amor, cariño y cuidado. Que era también, como nos decía recién Gabriela, cosa que poner al ser humano como primer, o sea, como centro de la carta. ¿Algo que agregar también, Gabriela? No, o sea, en realidad obviamente concuerdo con la adopción homoparental. Creo que es necesaria. Creo que hay muchas parejas que desearían, por ejemplo, poder darle una oportunidad de vida, de una vida digna, ¿no es cierto?, a un niño o niña. Y entiendo que desde el punto de vista de las condiciones materiales que se le piden a las personas para adoptar, se genera un poco esta dicotomía de pensar poco menos que existen familias pobres en las que acaso no hay amor, no hay nivel de cuidado, no hay espacio, ¿no es cierto?, de sana convivencia y desarrollo del niño. Las hay, por supuesto que las hay. Entonces, el condicionamiento de la adopción debiera darse por otro espacio, o sea, una idoneidad de la persona en relación con procurarle el mejor cuidado a ese niño o niña dentro de la medida que pueda, sin que el niño salga de un ambiente vulneratorio, porque esa es la verdad. Lamentablemente está en un ambiente vulneratorio ya y pasa a un ambiente más vulneratorio. Sí, en el fondo lo que hay que buscar es que ese niño o niña tenga un espacio, ¿no es cierto?, de desarrollo adecuado o más sano. Entonces los criterios debieran estar principalmente por la capacidad que tiene esa familia de darle herramientas a ese niño o niña, de darle amor a ese niño o niña para que se desarrolle plenamente. Si una persona tiene o no una casa, como bien señalaste, es un poco ridículo o risible como requisito, máxime considerando que en Chile la gente, para acceder a la vivienda, literalmente es casi un imposible, muchas veces es un sueño. De hecho, se dice el sueño de la casa propia. El sueño, porque es que ese es el tema. O sea, también tenemos que cortarlo un poco con la idealización de ese tipo de... Bueno, ese es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de defensa psicológico. Nosotros idealizamos la pobreza, o sea, idealizamos el esfuerzo, no es que idealicemos la pobreza, idealizamos el esfuerzo. Bueno, ahí me voy a meter en realidad a otro tema, pero sí me da un poco de rabia que existe. Por ejemplo, el sueño de la casa propia y lo conseguiste y qué bacán por ti, estimado o estimada, es un derecho. Eso debiera ser un derecho. O sea, tú cómo te desarrollas en la vida, cómo... hay otras constituciones ya, la búsqueda de la felicidad, ¿cómo consigues eso? ¿Cómo consigues el bien común si la persona no tiene un lugar para comer, para dormir, que sea digno? Desde esa base... Estuviésemos sobresaturados, pero espacio hay para acá. Desde esa base, ¿no es cierto?, se nos genera ese problema. Entonces, sí, considero que nuevamente los criterios tienen que verificarse desde otro punto de vista. Me gustó eso, lo noté, fijarse más en las herramientas que tiene entonces esa familia, más que en las propiedades o las cosas que tiene esa
Sí. Excelente. Hoy vamos a pasar a otra pregunta, igual bien larguita esta, la voy a tener que leer porque no me quiero confundir. Tengo sobre respecto a la ley de identidad de género, ¿cierto? Que se promulgó la ley el año pasado, segurísima. Ahora sí. Se aprobó el año pasado, ¿cierto? Entonces la ley de identidad de género, permitiendo que con un solo acto de voluntad, ¿cierto? De repente con testigo o con algunos papeleos, el cambio de nombre y género en el carnet de identidad, ¿cierto? Faltando aún una completa legislación y no sin reconocer el avance de las leyes en este ámbito, quería sacar a la palestra las operaciones o las intervenciones de resignación de género, ¿cierto? Tengo en cuenta que en 2018 la OMS recién deja de considerar a la disforia de género como una enfermedad, ¿va? Antes había que pasar por un psicólogo, ¿cierto? Un análisis psiquiátrico para poder resolver esto. ¿Cuáles serían, Gabriela, vamos a empezar contigo, cuáles serían, a tu entender, los criterios por los que el Estado debería o no hacerse cargo, como en otros países, de las intervenciones de resignación de género? Suponiendo que además en Chile se tiene que hacer una intervención psicológica, incluso en las clínicas privadas. Mira, más que poder señalar, por ejemplo, porque sería muy patudo de mi parte, la verdad, decir, oye, establezcamos, ¿cachai?, una serie de criterios para poder revisar, ¿no es cierto?, las cirugías de afirmación de... Pero entonces, primera pregunta entonces sería como, ¿qué crees tú? ¿Que el Estado debería hacerse cargo o no? Sí. Va, ahora sí. Bajamos la línea. Sí. ¿Por qué? Porque es un tema de salud, es un tema de ¿cómo se llama?, salud mental también. Si, por ejemplo, a ver, mucha gente puede decir, oye, pero ¿por qué habrá que cubrirle una cirugía, ¿no es cierto?, de confirmación de sexo a una persona, o de resignación también, que se denominan, de sexo a una persona? Cuando piensan eso, están pensando bajo un criterio estético y están pensando bajo un criterio de por sí visualizando el cambio de sexo con un elemento negativo. Entonces, cuando tú partes haciendo esa observación desde el prejuicio y pensando malamente que se trata, por ejemplo, de criterio estético, obviamente no lo consideras un derecho. Entonces parte desde una base errada de discusión. Si el tema es bien simple, no lo está haciendo para verse más bonito o más bonita, lo está haciendo para poder tener salud mental, y tú le prohibirías atención médica, por ejemplo, a las personas con depresión, a las personas con trastorno bipolar, a las personas con trastorno disociativo. No estoy acá, eso sí, quiero que quede claro, no estoy patologizando una situación, ¿ya? Lo que sí es patológico es el daño que le haces a esa persona impidiéndole alcanzar ese estatus de normalidad. Eso es lo que quiero que quede como claro para el desarrollo de su vida. Entonces, por ejemplo, partir diciendo que el Estado no se debe hacer cargo ya es una imbecilidad. Y desde ese punto de vista ya tenemos, por ejemplo, una muy buena sentencia de nuestra Corte, digamos, Suprema, que a mí la verdad me sorprendió bastante, porque requirió, ¿no es cierto?, a una ISAPRE derechamente, a un ISAPRE, ni siquiera FONASA, a un ISAPRE que se hiciera cargo de la cirugía, ¿no es cierto?, de reasignación de sexo de una persona. Y la sentencia es bien clara. Nuestra Constitución contiene, o bueno, la interpretación jurisprudencial ha entendido que contiene, ¿no es cierto?, la determinación de principio de, igualdad, ¿no es cierto?, de las personas, no discriminación, ¿no es cierto?, con criterios de dignidad. Entonces, es imposible que si una persona adquiere, porque en Chile, ¿no es cierto?, adquirimos este sistema de salud, la ISAPRE, ¿ya?, le nieguen el servicio por el cual está efectivamente pagando, porque es un tema de salud. Y ese es el problema, es un tema de salud. La ISAPRE se defendió señalando que era como una cirugía estética, de belleza. Y obviamente el tribunal le dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? O sea, no es una cuestión estética, no es una cuestión de belleza, ¿cachai? Y desde ese punto de vista, si se le señala a una ISAPRE, que es una entidad privada, que tiene que hacer eso, bueno, el Estado obviamente también debería entenderse otro tanto que debe hacerse cargo. Y existe, lamentablemente hay como 6 unidades nomás, una de ellas es el hospital de acá de Antofagasta, que se hacen cargo de esa cirugía de reasignación de sexo o de confirmación de sexo. Y lamentablemente no hay recursos establecidos aparte con anterioridad para ese tipo de cirugías, solamente tienen los recursos que ya tienen y tienen que ellos ver cómo los asignan. Entonces se habló como el 2012 más o menos de este derecho que no, ahora FONASA va
hacerse cargo de estas cirugías, qué sé yo, del tratamiento hormonal, porque no es solamente la cirugía, tiene que haber un acompañamiento psicológico, tiene que haber un acompañamiento, ¿no es cierto?, un tratamiento hormonal, y se van a hacer cargo. Hoy en día la lista de espera son de 4 años. Entonces, le estás pidiendo a una persona que ya se descubrió en lo que es 4 años de sufrimiento, de disconformidad, de estar metida en un cuerpo que no le corresponde, ¿cachai? El Estado tiene que hacerse cargo. Para mí no hay ninguna duda al respecto. Yo coincido, el Estado tiene que hacerse cargo y efectivamente hoy día existe un protocolo que considera un proceso psicológico de cerca de 3 a 6 meses, después un tratamiento hormonal que son como 1 año, 12 meses, y después la reasignación de sexo a la cirugía. Pero eso es como el protocolo, lo que dice ahí. Pero en la práctica ocurre lo que señala Gabriela, que en el fondo a veces pasan 4 o más años. Y además son muy pocos los hospitales, los centros médicos que hacen este tipo de cirugías. En La Serena, en Valparaíso, en Santiago, acá, y pare de contar. Entonces una persona de Punta Arenas va a tener que ver cómo se la arregla para llegar a los hospitales donde se hace esta reasignación de sexo, después de pasar por todo el protocolo psicológico, donde también hay mucha discusión. Eso es el pilar de sí, porque si bien efectivamente, y quiero dejar muy claro que tampoco estoy patologizando, pero sí entendiéndolo desde el punto de vista que una persona que siente que no está en su cuerpo, que siente que el Estado, que la sociedad, que todos le discriminan, que no se siente bien consigo mismo, consigo misma, que tú además lo hagas esperar, no la trates bien, no le des una solución, una opción, le está generando un daño mental, psicológico gravísimo. Hay altas tasas de suicidio. Y está comprobado, esos son datos, no es que uno piensa, que uno dice, no, está comprobado. Entonces, de vida nomás ya exacto, ronda los 35 años. Exacto, así de brutal y de duro. Entonces, ¿cómo no vamos a entender? Exacto, ¿cómo no vamos a entender la importancia de buscar una solución y de que este protocolo esté garantizado? Porque protocolo hay de todo, pero es como que todo hay un protocolo y como que cuando hay un protocolo no se cumple. Es como, si hay protocolo, no se va a cumplir. Tiene que estar garantizado por ley, tenemos que buscar un mecanismo que lo asegure y que garantice ese derecho, porque exacto, y para que la corten con esta cuestión de que poco menos que una cirugía estética, pero tú te querís cambiar, no, la ISAPRE lo entiende así. Es que ahora todas se van a querer cambiar de... Claro, es como que todo, no se trata de eso. Entonces, hoy día FONASA lo cubre, pero tienes que estar en FONASA. Depende del tramo en que una pregunta estés. Que ¿ustedes conocen a alguien que se haya...? No. En Chile, yo tampoco. No, así como que haya pasado por todo este sistema. Claro, en Chile yo no conozco a alguien que haya sido he escuchado, pero así personalmente directo no. Entonces hay que buscar mecanismos que lo garanticen. Esta cuestión de la buena onda, de los protocolos, nunca se cumple. Mira, tenemos un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que me tocó a mí como alcalde. Cuando estuve en la Municipalidad de Tocopilla, el alcalde de Mejillones de esa época, Marcelino Carvajal, decía, tú te la llevas peleando con las termoeléctricas y ahora vaya a hacer una ordenanza. No, si tú tienes que sentarte con ellos y llegar a un acuerdo de caballeros. En la buena onda, siéntate y firma un convenio. Mira, es lo mismo. Tú con los temas y los temas relevantes, importantes, en este caso, por ejemplo, el medio ambiente, que tiene que ver con las termoeléctricas, en este caso, que tiene que ver con la cirugía de reasignación, con darle dignidad a una persona, tienen que ser garantizados por ley, no pueden estar a la buena onda, que tú te sientas a la mesa con la ISAPRE y llegas a un acuerdo, un protocolo, que te sientas a la mesa con los servicios de salud. No, tiene que exigirse por ley, garantizarse, porque si no, alguien no va a cumplir el protocolo, alguien lo va a demorar, alguien va a dejar el papel botado, y va a pasar el tiempo y la gente va a seguir sufriendo. Hay que garantizarlo. El Estado tiene que hacerse cargo. Muy bien. Vamos a pasar con otro pequeño temita que es la educación sexual integral, ¿cierto? Igual es más, yo creo que estamos bastante de acuerdo. ¿Tiene el Estado que impartirla de forma curricular? Sí. ¿Sí? Sí, totalmente. Sí, vamos. ¿Quién se hace cargo entonces de impartirla después? Bueno, primero tendríamos que pensar, ¿no es cierto?, en el tipo de profesional idóneo para impartirlo, lo cual significa tomar los docentes que ya hay, porque obviamente hay docentes que trabajan, por ejemplo, en áreas de biología, antiguamente ciencias naturales, qué sé yo, y se les puede capacitar. Si
El tema es que toda implementación de cualquier programa relevante requiere de capacitaciones, ¿no es cierto? Requiere de entregar los recursos suficientes para que se implemente bien. Porque lamentablemente, y en Chile tenemos un poco esa mala costumbre, digamos, de que se implementa un programa y es como que, hay una frase, se me olvida, pero después vaya arreglando la carga en el camino, una cuestión así. Y, oye, por eso por eso muchos programas fracasan, porque tú no puedes implementar una palabra, un programa en el papel, ¿no es cierto? Tienes que tener por detrás la capacidad de entregarle los recursos adecuados. Y el tema que no se piensa, por ejemplo, allí es que se estima pensar, oye, esto es un gasto, ¿ya? No, ni siquiera me voy a meter en el lado ideológico, porque sabemos que hay gente que está en contra de la cuestión, porque está en contra porque son, me van a disculpar, no sé si lo puedo, pero pelotudos y pelotudas, máximos, no tengo otra palabra para ese tipo de personas. Pero, por ejemplo, podría caber de repente que tratando de ponerle algo de logicidad a esto, digan, oye, pero es que el tema de los recursos. ¿Sabes tú cuántos recursos se pierden en este país por una cantidad de embarazos indeseados, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Los mismos niños, niñas que nacen de repente en esas situaciones, o las enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? Que tienen obviamente que ingresar al sistema. Entonces, los costos que se verifican, si tú lo querés pensar desde ese punto de vista, deberías tener entonces un programa de educación sexual. Justamente debieras tener un programa de educación sexual por eso. Y lo otro ya es un tema, estoy tratando de darle una explicación racional, porque lo otro ya es una cuestión de no entenderse, que estén en contra de la educación sexual integral, y obviamente hay una parte, todo se transforma un poquito de repente en un meme, cuando como que la sabiduría popular lo toma y señalan así como, no les van a enseñar el Kama Sutra. Exacto. Por supuesto que no les van a enseñar el Kama Sutra. Pero ¿saben? Y esto es lo más gracioso. Sí, lo escuché ese video. Esto es lo más gracioso, que es sumamente paradójico, que me da mucha risa, porque la gente que dice, no quiero que se metan con mi hijo en la educación sexual, obviamente, ¿cachai? Y hay gente que piensa que le van a terminar enseñando el Kama Sutra a los hijos. O sea, es como que usted lo que me está diciendo en el fondo es que es tan ignorante como para desconocer qué es lo que se enseña, o cuál es el programa, ¿no es cierto?, de enseñanza tras un sistema de ¿cómo se llama?, enseñanza sexual, ¿no es cierto?, integral, lo desconoce, pero además quiere replicar esa ignorancia impidiendo que otras personas tengan el acceso al conocimiento. ¿Por qué? Porque usted es tan ignorante que ni siquiera sabe de qué se trata. O sea, es una cuestión ya de que debería estar, no sé, yo lo agarraría, yo estaba en Argentina cuando se implantó la educación sexual integral en Argentina, y recuerdo que lo que más llamó la atención fue la cantidad de abusos que se empezaron a conocer, porque ahí recién muchas personas, muchas niñas descubrieron de que tal y tal no le podía tocar ciertas partes. Esa es la primera, o sea, ni siquiera hablamos ya de prevención, de embarazo, no. El primer resultado fue en el mismo año que se supo de un montón de casos de abusos. ¿Por qué? Porque las niñas ni siquiera sabían que estas personas no podían o sí acceder a su cuerpo, por ejemplo. Oye, y Fernando, disculpa, ¿y tú más o menos qué etapa crees tú que se debía entonces con este antecedente que puse anterior? No, yo creo que hay que implementar la educación sexual integral. El Estado tiene que... Sí, por supuesto. Y mira, contarte una experiencia personal. Yo estudié en un colegio particular subvencionado de kinder a octavo básico y en un liceo público de primero a cuarto medio. Y solo tuve educación sexual en el colegio particular subvencionado. Me acuerdo que como séptimo y octavo, buena educación sexual. Y después en el liceo público, nada, ni una palabra. Nada. No, pero de verdad, nada. Entonces, y a las finales los cabros que terminan educándose viendo pornografía. Porno, claro. Y que te meten uno que ahí sí donde en la cabeza. Perdón, ahí sí donde y te meten a... bueno. Claro, ¿no? Te meten en la cabeza un montón de estereotipos de género, el sexismo, el cosismo, la cosificación, es heavy, es terrible. Entonces hay que implementar educación sexual integral, y sobre los recursos, hoy día están, porque hay una serie de fondos que manejan las escuelas públicas, como la ley CEP de subvención especial preferencial, el FAEP, que es el Fondo de Apoyo a la Educación Pública del Ministerio de Educación, que uno lo puede reorientar y asignar a planes educativos de este tipo. Es totalmente legal hacerlo, depende del sostenedor, y ahí está el problema, porque tenemos sostenedores que creen en esto y que están de acuerdo, pero tenemos otros que por ideología, por fanatismo y por ignorancia, en eso estoy de acuerdo con Gabriela, porque obvio, hay mucha ignorancia en esto, simplemente bloquean todo este tipo de iniciativas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
tiene que haber una ley, tiene que estar garantizada desde arriba del Estado y garantizada para todos, no dependiendo del alcalde de turno que te toque administrando la educación pública, porque si te toca una cara en rojo va a ser distinto si te toca otro o otra alcaldesa. Mira, esto es así como brevemente, esto es interesante y se le podría comentar a las personas que están en contra. En los países en que se han implementado sistemas, digamos, adecuados de educación sexual integral, se ha verificado una disminución, por ejemplo, en la edad de inicio de mantención de relaciones sexuales. O sea, los jóvenes, los niños, bueno, jóvenes en realidad, porque niños no, pero esperan hasta estar, digamos, emocionalmente maduros para, digamos, comenzar con su vida sexual o empezar a igual mantener si tú no relaciones sabes sexuales. nada, también como que quieres saber. Sí. No, y sabes que hay mucha evidencia internacional, o sea, todos los datos internacionales, los estudios demuestran lo beneficioso de implementar educación sexual integral. Fernando por todos lados. Que lo había recibido en el colegio, ¿cierto? ¿Tú recibiste algo similar? Bueno, yo estuve, al principio hasta octavo básico, yo estuve en un colegio privado, o sea, particular, 100% particular. Con beca sí, pero después de eso pasé a particular subvencionado y debo decir que recuerdo haber tenido en algún momento en el particular algo así como se pone un condón. Exacto. Asumiendo que yo iba a poner muchos condones en mi vida desde ya. Claro. Pero bueno, en mi caso, claro, yo soy bisexual, pero tengo una preferencia, digamos, marcada hacia mi atracción es mayor hacia las mujeres. Entonces, en realidad fue como, bueno, sé poner un condón masculino súper bien. Así como me sé atar los zapatos. Súper bien. Pero otro tipo de protección, por ejemplo, en el ámbito de la sexualidad lésbica, bueno, sí, a las como uno va avanzando y aprendiendo, o sea, digamos, cuando era más chica, obviamente uno es grande, uno se instruye. Pero en el colegio particular subvencionado, no, nada, más allá de, por ejemplo, los elementos, no sé, biologicistas, que es como, esto es un pene, esto es una vagina, esto son espermatozoides, esto es un óvulo, esto es una mórula, y paramos de contar. Del conejito con la conejita. Las cigüeñas. Una cosa así. Entonces, bueno, la educación sexual integral tampoco se hace cargo de las adecuaciones que debe hacer para grupos disidentes tampoco. Exacto. Bueno, es un buen punto, tiene que estar. Porque claro, lo mismo, sí, era heteronormativa todo. Sí. Oye, y ahora hablando sobre aquí Antofagasta, vamos a bajar así porque por el tiempo vamos a bajar, sí. La comunidad entonces LGBTIQ+, cualquier alcance, disidente de Antofagasta, ¿cierto? Fernando, ¿en qué estado crees que se encuentra en este momento, no la comunidad, sino que la sociedad antofagastina para con nosotros? Mira, yo creo que la sociedad ha avanzado. Se ha avanzado y no se podría desconocer eso. Hay más apertura, hoy día podemos hablar del tema con mucha más naturalidad, encontramos muchos más espacios para hablarlos que antes, pero eso no nos debe llevar a confundirnos, a pensar que ya hemos ganado todo el espacio y que está todo dicho, porque persiste la discriminación. Yo he conocido, a mí no me ha pasado directamente, han sido muy pocos los momentos de discriminación que he vivido, los puedo relatar brevemente, pero conozco casos graves de discriminación que me han relatado compañeros, compañeras, agresiones, todavía ocurren. Un compañero me contaba hace un par de años, él estaba con el pelo teñido, fue a comprar y empezaron unos hombres a molestarlo. Oye, mira el maricón, el mariquita, así. Y le empezaban a tirar botellas con agua en la cabeza, a agredirlo, así, solo porque él estaba con el pelo teñido. Y a agredirlo. Y él no hallaba qué hacer y nadie intervino, nadie dijo nada para defenderlo. Todos miraban para el lado. Entonces también hay un tema que estamos al debe como sociedad. ¿Has sufrido algún tipo de...? Sí, me dijiste sí, mira, por ejemplo, por redes sociales sobre todo, yo he sufrido bastante homofobia y discriminación, así unos mensajes terribles. Y cuando estaba juntando firmas para la candidatura a alcalde el año pasado, más o menos yo diría que como en octubre, noviembre, lo único que me pasó terrible así, fue que una señora mira el cartel donde está la foto, San Román, Independiente, y se acerca y le pega el cartel así como ¡no! Y yo me acerco como para decirle ¡hola, soy yo! La quiero invitar a que me conozca. Y me dice maricón y un garabato de grueso calibre
y me pega un manotazo así muy fuerte en el brazo. ¡Pah! Y yo quedé un poco paralizado con la situación porque no atiné a decirle nada, ni a hacer nada. Y me afectó. Yo en el momento dije, no, ya, sí, total, que... Pero hoy lo confieso con la perspectiva del tiempo, que ya pasaron varios meses. Yo siento que eso me afectó y me dolió mucho. No el golpe en sí, sino que la situación. Porque ella fue muy violenta. Y siguió caminando y un par de personas del equipo vieron y se acercaron. ¿Qué pasó? No entendían, les conté y eso... Y fue heavy, así, y no, por un maricón y no sé cuánto, no votaría y me pegó, violento, súper violento. Eso es como lo más fuerte que me ha pasado así, y lo otro es bullying por redes sociales, claro, que ya casi a esta altura estoy como acostumbrado. O sea, la tónica. Sí, cuando salen notas en algunos medios, sobre todo en medios más conservadores como el Mercurio, eso de Antofagasta, sí, pura homofobia, puro odio. Eso es como lo que he vivido. Pero, insisto, conozco personas que han sufrido agresiones físicas directas, que no tienen cómo defenderse. Yo a lo mejor me podría haber defendido. Siempre he dicho eso. A lo mejor si hubiera sufrido otro tipo... Yo recuerdo que tenía como 20 y tantos años, entonces era más minúscula aún, y el tipo me trató de apagar los cigarros en la cara. Yo como no lo dejé, el tipo me pegó que en una bolsa tenía un six-pack de cerveza. Fue en la cara. Y eso ocurre y todavía. Eso comprando cigarros, porque hasta hoy día había usado la esquina para ir a comprar cigarros. Y ocurre entonces, claro, hemos avanzado. No quiero ser negativo, no quiero plantear que estamos mal, que no se ha avanzado. Yo creo porque hemos avanzado, muy poco, pero aún falta mucho por hacer, mucho por avanzar. Todavía estamos al debe y eso significa que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir empujando, corriendo los límites. Gabriel, ¿algo de la comunidad hacia nosotros? Bueno, en mi caso en particular, yo como que tuve mi salida espectacular, entre comillas, del closet recién el año pasado. No, miento. Wow. Sí, fue el año pasado. Fue el año pasado. ¿Por qué? Porque en mi caso, obviamente, no sé, dentro de mi ámbito, que es el derecho, la abogacía, hay mucho conservadurismo, duro, muy marcado. Y en mi caso, también tenemos que pensar, yo creo que en el caso de todos nosotros, o en el caso de quizás algunos de nosotros, tenemos que pensar también en la interseccionalidad que se entrecruza con esta problemática, porque no es lo mismo para mí la violencia que voy a recibir yo, dista mucho de la violencia que va a recibir una persona de la comunidad que viva, ¿no es cierto?, en un barrio periférico, que no tenga acceso a acervo cultural. En mi caso, claro, yo soy abogada, tengo un cierto perfil, ¿no es cierto? También presento un cierto perfil académico. A mí es muy difícil que alguien vaya por la calle y me vaya a intentar pegar, por ejemplo. Aún así, hay espacios, y esto es lo triste, digamos, en que tú sales, por ejemplo, con tu pareja y no le das la mano. No le das la mano, no le muestras afecto, no le das cariño. Y en el fondo así te evitas las miradas, que alguien te vaya a decir algo, que alguien eventualmente quisiese, digamos, lastimarte. Claro. Entonces, no es que tú vayas por la calle, es que se te molesta. Pero sí siento que, al menos quizá en mi caso en particular, estoy imbuida hasta un cierto punto, de un cierto halo de protección, en el sentido de que no soy una persona de pueblo originario, no soy una persona, digamos, con alguna discapacidad, entonces tengo una cierta y en tu caso como abogada, ¿has tenido alguna vez que defender un caso o has visto algún caso de una discriminación de otra persona así que sea más o menos fuerte? Estoy muy segura que he visto, porque la verdad es que he visto bastante casos, ¿cachai? Pero que yo pueda recordar alguno anecdótico en este momento, la verdad es que no. Obviamente hay casos que ya más relacionados con ciertas aritas penales donde están involucradas personas que pertenecen a la comunidad, a las cuales se les ataca con mucha más saña que en un caso normal. Ese tipo de casos sí he visto, es bastante común. Pero en particular o en específico, por ejemplo, por temática de discriminación, no, porque aunque no lo parezca, la gente todavía prefiere no referir, por ejemplo, si es discriminación laboral, muchas veces prefieren incluso no referir a esa problemática de discriminación y la toman de repente incluso por otro lado. Lo que sí puedo señalar, por ejemplo, es que es un poquito más fácil para mí por el solo hecho de ser una persona que tiene, ¿cachai?, una profesión y que vive con una cierta holgura, por ejemplo, en este momento o en un ámbito específico, porque de verdad que estoy un poco más protegida. Lo que hablaba, volviendo al tema anterior también, perdón, de las intervenciones, por ejemplo, claro, también en tu caso no hay problemas de, por ejemplo, no hay una dicotomía en tu cuerpo y tu mente también. Me imaginaba en el caso de tampoco una travesti que está en un lugar horrible. Pero sí he tenido problemas, o sea,
No, claro. Pero no, decía que claramente, como decías tú recién, también me imaginaba una traba que no tiene ni siquiera el acceso tampoco a la medicación, por ejemplo, a la hormona, entonces claramente termina siendo atacada por la sociedad por no poder hacer algo que quiere hacer. Si a lo mejor si tuviese acceso a todas estas cosas, quizás pasaría, que fea la palabra que voy a decir, pero pasaría más piola, entonces sería más normal para ella, en este caso, por ejemplo. Oye, y ahora, y desde la comunidad, voy a repetir por acá, desde la comunidad, Gabriela, ¿cómo crees tú que podríamos decir que estamos, en qué estado nos encontramos nosotros como comunidad? En Antofagasta, toda Antofagasta. A ver, en Antofagasta, desde aquí hace unos años atrás, que lo cual también me dio un poquito más de confianza en mi caso para salir, porque en mi caso era la típica, o sea, a ti te ven y como que todo el mundo hablaba por detrás, pero no había una confirmación, digamos, específica, porque ese es otro tema, todavía estamos tan atrasados, o sea, y esto es parte de lo que responde a tu pregunta, estamos tan atrasados que todavía salimos del closet. Tal cual. O sea, todavía tenemos que hacer una declaración de decir, mira, sí, esto que tú pensabas cuando me veías de repente, ¿cachai? Caminando así como, sí, es efectivo, te confirmo el rumor, no me cambia como persona, no cambia lo que puedo hacer, no me cambia del plano de la docencia, sé que piensas que podría ser, pero yo no le voy a pegar la edad a digamos, las personas que estén cerca mío. Y si así fuera, explícame tú por qué es negativo y tan malo, ¿ya? Bueno, son varios temas ahí. Desde ese punto de vista, mientras tengamos que todavía pasar por estos rituales de salida del closet, mientras todavía tengamos miedo de tomarnos la mano en lugares, digamos, públicos, la situación en Antofagasta no es que haya mejorado. Esta es solamente mi interpretación subjetiva, ¿ya? No es que la situación en Antofagasta ha mejorado, es que nosotros pensamos que la situación, o tenemos una idea, una imagen de que la situación puede haber mejorado, cuando en realidad lo único que pasó es que la misma comunidad se empezó a generar espacios seguros. Y nosotros empezamos a transitar en esos espacios seguros, y vimos esos espacios seguros y fue como, fue distinto. La gente es más abierta de mente, sí. Uno dice, qué chistoso que todavía digamos abierta de mente, cuando en el fondo es como, ya está bien. La gente empezó a respetar ciertos derechos humanos, y a respetar la dignidad y la diversidad humana, y a darse cuenta que como sea que yo me presente frente al mundo, a ti no te afecta. De hecho, a mí muchas veces se me representa el típico, en mi caso es la expresión de género. Más que, obviamente, género, yo me siento mujer, me gusta ser mujer, pero por ejemplo el pelo súper cortito, de repente alguna ropa que tú utilizas. Ese tipo de manifestaciones que son netamente expresiones de género, a veces igual te las recriminan. Desde mi punto de vista, esa cuestión cuando llego así como, uy, qué bien te ves, ¿cachai? Como con ese vestido, yo sí, está bien, hoy día aquí se pone un vestido, ¿cachai? Pero mañana no voy a querer. Ahora, yo siento que si bien la generalidad de las personas que se relacionan más directamente con nosotros han sido capaces, porque los tiempos igual han cambiado, de recibirnos y digamos, incorporarnos, acogernos, no sé si la mayoría de la sociedad ha mejorado en tanta mayor medida. Las generaciones que correspondemos a nosotros y las generaciones más viejas, porque las nuevas generaciones sí que vienen como con una mentalidad distinta y mucho más abierta a aceptar o entender que la diversidad humana nos enriquece a todos. Porque puta, que fome sería si todos los gallos y todas las gallas fueran iguales, pues al final es que queríamos de la vida, ¿cachai? Pero a muy grandes rasgos sí, yo siento que la verdad tenemos esta impresión porque nos hemos ido generando más espacios de seguridad en los que hemos ido transitando. Fernando, ¿en qué estado crees que se encuentra la comunidad? Mira, yo creo que con el estallido social, con la revuelta popular, también hubo como un despertar de todo. Entonces, también siento que como comunidad tuvimos un rol importante durante las movilizaciones, estuvimos presentes marcadamente, diciendo aquí estamos, mostrándonos. Y eso es bueno, creo que es un avance, y coincido con Gabriela en el sentido que nos hemos ido generando espacios seguros, espacios para expresarnos. Por ejemplo, recuerdo que nosotros con la coordinadora de la diversidad hicimos un cabildo después del estallido y llegó mucha gente, llegaron muchas personas a plantear ideas, a debatir. En la Avenida Brasil, ¿no? En la Avenida Brasil, sí. Y estuvo bueno, y yo lo encontré bien bueno, y son espacios que después se han ido repitiendo, otras organizaciones, otras agrupaciones han ido replicando, movilizaciones que se han hecho, pero creo que tenemos que hacer mayores esfuerzos por generar mayores espacios, por organizarnos mejor, porque siento que aún no estamos totalmente organizadas. Yo me voy a responder igual con una cosa, y es un antecedente que creo que es muy importante en Antofagasta, que es la minería. La minería en Antofagasta es una sociedad machista, capitalista.
Sí, de hecho, sí. históricamente la minería es un rubro Sí, machista. sí. Entonces nosotros tenemos, de hecho me acuerdo de una frase que no me acuerdo qué escritor es, pero dice, nadie tiene más mérito que la esposa de un minero. Heavy. Es una frase de un libro importantísimo. Terrible. Entonces ahí yo ahí caí en, dije, yo estoy en Antofagasta, yo sé cómo comía la esposa del minero, bla, bla, ta. Y claro, pues la sociedad antofagastina es una sociedad de minero, de hombre capitalista, de la plata, lo que vale el pene, por decirlo así. Ya. ¿Podrías nombrarme, vamos por acá. ¿Podrías nombrarme unas fortalezas que tiene la identidad LGBT y Q+, aquí en Antofagasta? La libertad, el sentirnos como que somos libres, que a pesar de todo, que somos lo que somos y nos expresamos y queremos vivir libremente, amar libremente. ¿Gabriela? La resiliencia. Eso es la resiliencia, ¿no? Sí. El hecho de Totalmente. cómo bueno, de hecho aquí en Antofagasta yo creo que resistimos Sí. El hecho de ya en algún momento entender que no tenemos que disculparnos por existir. Sí, es eso. Y eso está sucediendo. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué nos falta? Fernando. Lo dije recién, yo creo que organizarnos Claro. más y mejor a lo mejor, porque siento que sí, que se han abierto nuevos espacios, hemos todos tratado de abrir nuevos espacios, pero creo que aún podemos hacer mayores esfuerzos, de pronto dejar los egos de lado, las rencillas que hay entre distintas agrupaciones, Claro. eso pasa en todos los ámbitos, no solo en nuestra comunidad, Exactamente, no quedamos- pero nos pasa a nosotros también, entonces tenemos que buscar espacios de confluencia porque podemos hacer muchas cosas juntos, juntas, y de repente desaprovechamos esa oportunidad por tonteras, por rencilla, por temas puntuales que están de más. Son más las cosas que nos unen, que nos agrupan y yo creo que hay que hacer esfuerzos por organizarnos más. Gabriela, ¿qué nos faltaría? Bueno, tomándome también un poco de las palabras acá de, ¿cómo se llama? San Román. O sea, como la forma en que más qué gracioso eso, que a veces igual se generan como esos espacios de conocimiento de las personas como por el apellido, que un apellido igual potente, así que... Pero bueno, tomándome un poco de, ¿cómo se llama? De esas palabras, señalar que aunque a mucho le pese, las distintas orientaciones sexuales son totalmente transversales a toda la ideología política. Estamos en todos lados, aunque Sí. en todos lados. Entonces, de repente, efectivamente, van a haber espacios donde confluyamos o tienen que haber elementos que sean, digamos, que nos llamen y nos unan en razón de algunas mismas luchas. Pero ahí también tenemos que... Qué terrible que todavía dentro de esta parte como media del discurso la disculpa, poco menos por ser quien sea, de repente que tener que explicarle a la gente que no se están pidiendo privilegios, se está pidiendo netamente un ámbito básico para el desarrollo de derechos y eventualmente cuando estemos todos en un plano de igualdad nosotros no vamos a necesitar, por ejemplo, que existan leyes antidiscriminación que sean específicas, por ejemplo, para ciertos grupos. Bueno, la ley, no voy a meterme con la ley Samudio, que de verdad que es una ley muy mala. Así que nada que decir en relación con eso. Los cupos, por ejemplo, trans también. Sí. ¿Viste? Eso también, perdón, pero tengo mucha esa idea del cupo trans, porque resulta que lo mismo que dice recién, o sea, la idea es que nosotros no necesitamos un cupo trans, pero como necesitamos ahora en un momento una integración, existe el cupo trans. Sí. Pero la idea no es la línea que para siempre se hagan cupos, la idea es que se deje de utilizar eso. Hoy, ¿qué les parece? Vamos con un mensajito, ¿podemos darle un mensajito a la comunidad, al menos desde tu perspectiva? El mensaje que yo le daría es que no tengan miedo, que se expresen, que nos organicemos, que sigamos luchando, que hay mucho todavía por conquistar, por construir, que aquí estamos hablando efectivamente de derechos, lo dijo recién Gabriela, no se trata de privilegios, no es que nosotros queramos que nos traten mejor que a otros, que nos den más espacio, no, que nos permitan ser quienes somos, expresarnos como somos y que no nos discriminen por eso. Pero tenemos que organizarnos porque las luchas no son fáciles, las cosas no van a llegar solas, los derechos se conquistan. Nosotros no nos vamos a quedar mirando que los gobiernos de turno nos empiecen a soltar, nos den migajas, no, tenemos que ir a luchar por eso. Y para eso tenemos que organizarnos, participar a través de los movimientos sociales, pero también a través de la política. Tenemos que ocupar todos los espacios posibles que nos permitan generar cambios, generar transformaciones, para que tengamos una vida más digna, para que podamos ser felices, sin que nos discriminen, sin que nos apunten, para que tengamos acceso a derechos, para que todos podamos vivir tranquilamente. Perfecto. Gabriela.
Bueno, en realidad el mensaje que yo quisiera dejar es que hay mucho que cambiar, digamos, en la sociedad, hay mucho que se requiere cambiar, hay mucho que necesita cambiar, pero efectivamente estamos inmersos, somos animales sociales, estamos inmersos dentro de un sistema político. Y los sistemas políticos no son estáticos, son dinámicos. Entonces, ¿cómo mueves tú una estructura? Metiendo fuerza. No puedes, la estructura va a permanecer inamovible hasta que tú metas, ¿no es cierto?, un impulso. Esta cuestión es casi como física, toda acción una reacción, el sistema político funciona igual. Mientras nosotros no sepamos decirles al sistema político, esto queremos, de esta forma, y lo manifestemos así, el sistema va a permanecer igual, tal y como está. Sin embargo, cuando comenzamos a decir, el sistema comienza a moverse. De alguna forma u otra comienza a moverse, quizás no mucho. ¿Y por qué quizás no mucho? Porque tenemos algunos engranajes medios añejos ahí que llevan 30 años haciendo exactamente lo mismo, entonces ahí como que el avance no es mucho, será un par de vueltitas por ver, pero estamos en una oportunidad única para meter engranajes nuevos. Entonces, eso, con engranajes nuevecitos que podamos meter nosotros como comunidad, ahí lo que tenemos que hacer es seguir empujando. Y esos engranajes nuevos esperemos en nosotros nos vayan a responder y nos empiecen a mover esta maquinaria que llamamos, no sé, Estado de Chile. Entonces llamamos eso principalmente a la organización, ¿no? Nos organicemos, que se junte la comunidad, a empujar, a hacer fuerza. Derechos, que me gustó mucho lo que yo tenía preparado escrito aquí también, pero viste, me gustó mucho lo que dijo respecto a... ¿Qué parece? Ahora los bomberos. Estamos cerca de los bomberos. Respecto a eso, somos un poder. Estamos aquí presentes. Hoy vamos a terminar con una cosa más divertidita. Les voy a hacer como un jueguito. Yo les voy a ir diciendo una persona y ustedes me dicen rápidamente una palabra para devolvérmelo. ¿Se entiende? Sí, vamos a partir por acá primero. RuPaul. Diga. RuPaul. Cultura. Muy bien. La botota. Torpe. La botota. Paso. Uf, como Katiuska Molotov. Para mí, nada. Popular, claro. Karen Rojo. Pucha, a ver, hay como es funesto, nefasto. A ver, entre esas dos, cualquiera. Funesto, nefasto. Sí. Corrupción. Nicole Moreno, Luli. Anticultura. Incultura. Oye, Nicole, ella es re inteligente, de verdad. Sebastián Piñera. Como es que es la maldad con patas, pero eso es una frase, claro. Entonces no puedo... terrible. Terrible, no tengo otra palabra para eso. Infeliz. Me encanta ser. Pamela Giles. En una palabra. Particular, qué buena palabra. Duda, ¿cierto? Me repito acá, Paul Preciado. Cultura. Conocimiento. Hija de perra. Identidad. Hija Rupturismo. Mon Laferte. Artista. Mon Laferte. Música. Y hay una sorpresa, Paulina Núñez. Nefasta. Paulina Núñez. Funesta. Barbie. Ya, muchísimas gracias, en serio, Dale. Muchísimas gracias. Yo voy a leer un pequeño textito que hice para despedirnos, pero en serio, muchísimas gracias por esta instancia, lo pasé de nada, muy bien. gracias. Vale, gracias. Encantada de conocerla, en serio. Bueno, vamos a invitar entonces a la comunidad a ser justamente un agente activo en estos procesos de cambio, a generar debates en torno a la unidad en que habitamos, a cuestionarnos el entorno y sobre todo a no conformarse con la presente situación social en la que estamos insertas. Seremos siempre tratadas como una minoría y seguimos pensando que lo somos. Somos un poder social, económico, político, cultural y electoral. No somos machos, pero somos muchas. Muchísimas gracias. Gracias.